Gutiérrez Priego, abogado, especialista en seguridad. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Vaya las últimas 24 horas, ¿no? Todo lo que ha sucedido desde el operativo con la captura y abatimiento de El Mencho, hasta las acciones posteriores y la reacción del Estado. César Gutiérrez Priego, yo decía hace unos minutos, hay un antes y un después, no solo en México, sino en el mundo, tras el abatimiento de este generador de violencia, del Mencho. ¿Coincides? Por supuesto, Juan, antes que nada te saludo, como siempre un placer estar aquí contigo y me parece que eres enfático en el señalamiento, ¿no? Incluso me parece que a partir del día de hoy habrá un nuevo esquema en cuanto al tráfico de drogas, no solo en México, sino a nivel mundial. Uno de los máximos líderes en este momento, el narcotraficante más poderoso y más buscado del mundo, fue abatido por autoridades mexicanas. Resultado de labores de inteligencia, por un lado, y por otro lado, la preparación, el profesionalismo, las capacidades del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas. Y tenemos como cabeza de todo esto a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, a la Presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, que encabeza todos los días el Gabinete de Seguridad. Es correcto, Juan. Incluso la determinación con la que la presidenta ha señalado cuál es la estrategia de seguridad que se tiene que llevar a cabo y que es ejecutada por el Gabinete de Seguridad, da muestra incluso cuando la presidenta, hoy en la mañanera, reconoce ampliamente la labor del ejército y de sus elementos y da el pésame a aquellos que ofrendaron la vida en cumplimiento del deber. Ese tipo de detalles son muy bien recibidos por el personal militar. Tan es así que pudimos escuchar cuando hace la narrativa el general secretario Ricardo Trevilla cómo se le quiebra la voz. ¿Pero por qué? Porque agradece el esfuerzo de haber cumplido con la misión y demostrando también las capacidades que tiene el Estado mexicano, que siempre estará por encima de cualquier grupo criminal. César Gutiérrez Priego, ¿cómo calificas el operativo, lo que se sabe de este operativo? Labores de inteligencia fundamental, pero la respuesta por parte de los elementos del Ejército Mexicano en tierra y en aire. Mira, nosotros tenemos antecedentes de qué es lo que había sucedido. Hay que entender también algo. El ejército mexicano tiene una espinita clavada. Hay que recordar que el 1 de mayo del 2015 se llevó a cabo un operativo para la detención del Mencho y de su hijo. Y que en aquel entonces incluso fue derribado un helicóptero Cougar por parte de este grupo criminal. Utilizaron el mismo tipo de armamento, también traían bazucas para poderlas utilizar, pero la buena planeación que se llevó a cabo por parte de los elementos de reacción inmediata de las fuerzas especiales del ejército mexicano, los que se conocen como vampiros, como murciélagos, demostró que la capacidad para poder llevar a cabo este operativo fue con el planteamiento y con el tiempo suficiente para evitar que pudieran existir, como antes se le llamaban, daños colaterales que pudieran afectar a la sociedad civil. César Gutiérrez, pero importante destacar la reacción violenta que hizo este grupo de la delincuencia en alguna parte del territorio. Sí fueron varios estados, varios bloqueos. ¿Era algo que se esperaba? ¿Es parte de su estrategia de comunicación política? Sí, por supuesto. Incluso fue retomado. Hay muchísimas cuentas que están ligadas a grupos criminales que con falta de ética algunos medios de comunicación y periodistas retomaron. Incluso varias de estas imágenes eran generadas con inteligencia artificial. Muchos trataron de crear psicosis dentro de la sociedad y, bueno, pues algunos pudieron conseguir por medio del chat de las tías, ¿no? Y en algunos lugares en redes sociales, pues obviamente generar ese miedo en algunos sectores de la sociedad. Pero el día de hoy, nuestra presidenta, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, hizo un comunicado que me parece sumamente importante. Ya no existían bloqueos en ninguna parte del país de los más de 260 que se señalaron el día de ayer. Y me parece otro dato importante que vale la pena, mi querido Juan. En todos aquellos lugares en donde hubo el mayor índice de violencia, el gobierno de México ha tomado nota. ¿Por qué? Porque es curioso que no hubo ningún enfrentamiento ni con policías estatales ni con policías municipales, lo cual nos hace pensar que por lo menos existe un control territorial por parte de este grupo criminal o contubernio por parte de algunas autoridades. ¿Cómo viste la respuesta por parte del gobierno de México ante estas acciones? Porque mira, tuiteó hace apenas 15 minutos aproximadamente el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el embajador Ronald Johnson, lo siguiente: le envía un mensaje a la Comandanta Suprema y Presidenta de México. Le dice: Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Un duro golpe, dice, para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades.
El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación. Los criminales rendirán cuentas, la justicia prevalecerá. Estados Unidos apoya firmemente a México como socio soberano, e incluye la palabra soberano. ¿Cómo lees este mensaje por parte del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, además sabiendo quién es Ronald Johnson? Es el reconocimiento claro y directo a que el liderazgo de la presidenta de México, el actuar de las Fuerzas Armadas, de ella como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, es el claro reflejo del trabajo de coordinación y de respeto a la soberanía que se tiene que llevar. Hoy me queda claro que las Fuerzas Armadas mexicanas, las fuerzas especiales de nuestro país, han demostrado que tienen la capacidad para ir en contra de cualquier líder criminal. Si se abatió en un operativo para su detención al líder criminal más peligroso y poderoso del mundo, me parece que queda clara muestra de ello, y me parece también, Juan, que queda completamente claro el grado de determinación que tiene la presidenta de México para que se puedan llevar a cabo este tipo de operativos. ¿Qué sigue para el Cártel Jalisco Nueva Generación después del abatimiento de su líder? ¿Cómo queda esta organización criminal en estos momentos? Por supuesto que no desaparece. Estamos hablando de un cártel de las drogas que tiene presencia en más de 74 países a nivel mundial, en los 5 continentes de este planeta, y que además obviamente tiene estructura en los 32 estados de la República de nuestro país. Pero me parece que obviamente está minado el control territorial, el poder que tenían. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el Mencho que cualquiera de las figuras que ahora van a tratar de obtener el poder. Me parece que hay tres perfiles. ¿Se fractura la organización criminal en busca de el poder dentro de ella? Por supuesto, incluso desde el día de ayer nosotros lo vimos, porque si tienen presencia en los 32 estados de la República, debió haber existido movimientos en contra del Estado mexicano en los 32 estados de la República, y vimos que no sucedió así. Me parece que demuestra también que sí hay prevención por parte del gobierno de México, y hemos empezado a ver el trabajo coordinado que está llevando con los gobiernos de los estados para evitar. Acuérdate que la seguridad pública es prevención, mi querido Juan, y prevenir el que pueda haber ataques por parte de este grupo criminal. César Gutiérrez Prieto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, además un gusto que estás de manera presencial. Seguimos hablando en la semana de este tema y de lo que se dé a conocer y de los avances. Por supuesto, Juan, será un placer. Gracias, César. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.